en todo lo que nosotros conocemos como el pensamiento crítico occidental y las acciones políticas tradicionales, tipo partido político, sindicatos, eran movimientos, iniciativas. O sea, el foro en ese sentido iba como en contramano de lo que era la gramática de los derechos humanos. Pero señala, dice, hoy no se pone en tela de juicio la hegemonía global de los derechos humanos como discurso, porque vos decías, ¿verdad? Como discurso de la dignidad humana, de los muchos discursos que probablemente se produjo en Occidente, porque las teologías también son discursos de la dignidad, ¿no? En el sentido que, bueno, uno es digno en tanto cumple la palabra de Dios. Pero este discurso de los derechos humanos es el que se institucionalizó y ganó ya hecho ver la disputa, se vuelve hegemónico en tanto que forma parte de las Naciones Unidas, se va incorporando en las constituciones, ¿no? Se empieza a hablar del Estado social de derecho, y se espera que el Estado como institución política sea la responsable de garantizar, ¿no? El, Pero la realidad el estado de bienestar. está bien, la realidad va por otro lado, digamos. Entonces él pregunta, dice, a pesar de esto, dice, ¿es posible subvertir esa realidad con el discurso o la gramática de los derechos humanos? O sea, se podría usar de manera contrahegemónica, a pesar de todo, digamos, los derechos humanos, y deja planteada esa pregunta, ¿no? Entonces nosotros también, me parece que podemos poner eso acá en la mesa, que el discurso hegemónico, la manera como los estados hoy conversan, cómo se evalúan, esto porque al ser parte de Naciones Unidas no se somete ya a ser observado, ¿eh? Vienen los relatores de distintos derechos, evalúan cómo está la última que vino fue sobre el derecho a la alimentación, FAO. Paraguay, ¿verdad? Mm. Hizo su diagnóstico, le dio mucha preocupación sobre la cuestión del uso indiscriminado, ¿cómo decía? El uso extensivo y Monocu- indiscriminado de agrotóxicos, por mono- ejemplo, monocultivo. de soja. Estuve en la comunidad de San Juan, en Canemillo, que es una comunidad que está rodeada por los sojales. Eh, Nosotros estamos en un equipo cerrando ahora justamente una investigación en esa comunidad, un estudio comparado, ¿no? Son los chicos, 43 chicos de esa comunidad, entre 5 a 10 años, más un grupo de 42 de Rochester, cuya familia se dedica a la agricultura orgánica, ¿no? Lo que estamos investigando es daño genético en estos chicos de Colonia San Juan. Y bueno, ahora estamos cerrando el artículo, tiene que publicarse, ¿no? Pero ya les adelanto que la diferencia es muy significativa, altamente significativa. O sea, hay más daño genético en los chicos en la comunidad de San Juan. Eh, y bueno, o sea, en este contexto donde por un lado el discurso de derechos humanos es hegemónico, en el sentido de que es el código en el cual conversan los estados, ¿no? Más si es un estado miembro de Naciones Unidas. Sin embargo, la realidad de el acceso o disfrute de los derechos humanos es un problema, ¿no? Y ahí entra un poco la pregunta, esto que pasa con el tema de las bombas madre y los robots con salario en este contexto. Y bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con esa otra realidad que va desmontando lo que el discurso de derechos humanos plantea. Y por un lado tiene que ver con este énfasis actual en lo militar otra vez. Fundamentalmente ya veníamos siempre luego, ¿verdad? Obama había dado un salto muy importante en lo nuclear, ¿sí? Y Trump sigue esa lógica también, ¿verdad? Y como que hay cosas que están pasando y que nos definen así un horizonte, por un lado, inquietante, preocupante, digamos, más allá de que uno no puede, a pesar de eso, hacer tipo eh, proyección de futuro ya, pero sí.
Tomás Palau pues decía, bueno, si yo tengo esta realidad y estiro así y no cambia las cosas, me puede preocupar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay? En mayo de este año, una revista Político, eh, escriben dos generales, Estados Unidos, uno de la Fuerza Aérea y el otro es jefe del mando para el ataque global de la Fuerza Aérea. Un artículo que se titula ¿Por qué Estados Unidos hace bien en invertir en las armas nucleares? Y una tesis del artículo es que las armas nucleares son una herramienta fundamental de la paz mundial. Y después tiene un párrafo, esos párrafos tipo bien yankee aquí de... Te escuchas bien, cabrón, que está la clave en realidad del artículo. Nuestros enemigos potenciales deben saber que nuestra dirección nacional tomará siempre las duras decisiones que sean necesarias para proteger y garantizar la supervivencia del pueblo estadounidense y de sus aliados. Esto fue después del ataque a la base aérea, ¿no? Fue en abril, el artículo salió en mayo. Acá hay que recordar justamente esto de que Obama había emprendido en realidad el mayor programa de rearme nuclear implementado desde el fin de la Guerra Fría. No, nunca tuvimos en Estados Unidos, digamos, ese avance que con Obama empieza. Dos líneas: una modernización de las fuerzas nucleares existentes, se triplica el poder destructivo de los misiles balísticos, esto ya con Obama. Y por otro lado, ahora Trump mete en el Congreso su propuesta de presupuesto, ¿no? Eso se tiene que discutir. Su presupuesto eleva gastos militares a costa de educación, sanidad, cooperación, investigación y desarrollo, lucha contra la pobreza, conservación medioambiental, y hay una rebaja fiscal. O sea, hay más de 52, 800 mil millones a gastos militares, ¿no? Y, por ejemplo, hay un 28% de recorte para el Departamento de Estado. O sea, todos esos programas, USAID, esos van a sufrir un recorte. Espionaje. 31% disminuye también en la Agencia de Protección Ambiental. O sea, el cambio climático es bola, terapia, disminuye ahí. Y también esta cuestión de la rebaja fiscal No es firmó, complicado, no firmó Obama el acuerdo de Tokio. Sí, y él ¿Qué sigue, pretendo? digamos, eso. Ahora mismo, el tema de la rebaja fiscal también, Para los empresarios, ¿verdad? sí. De hecho, 2 de cada 3 empresas no contribuyen luego a las arcas del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Y ahora, encima, va a haber más rebajas. Esa es una línea. Ese presupuesto va a tener que entrar y a ver si se recorta o no, ¿verdad? Por otro lado, hay como una inquietud y una pregunta también, porque son como varias líneas de camino, de senderos que abre Trump, ¿no? Hay uno que hace preguntar a la gente, dice, ¿sale Estados Unidos de la ONU? El 13 de enero pasado, digamos, entra en la Cámara de Representantes un proyecto que se llama HR 193, que se conoce como Ley de Restauración de la Soberanía Estadounidense. Esa propuesta de ley revoca el acuerdo de 1947 por el cual había un acuerdo de que la sede de la ONU esté en Estados Unidos. La idea es revocar y se vaya a otro lado. Poner fin a las operaciones de paz y dejar la Organización Mundial de la Salud. Eso también entró así para discutirse. Pero por otro lado dice, si Washington deja de pagar su parte, o sea, si vamos a suponer que esta ley no corra, pero igual, si Washington deja de pagar su parte o retrasa el pago, colapsa luego la ONU, ¿verdad? O sea, la ONU hoy está con un problema de déficit terrible. Por ejemplo, los fondos por toda esta cuestión, las crisis humanitarias están pidiendo plata a cualquier lado, ¿no? La pregunta es, si pasa eso, quedaría en manos de empresas privadas. De hecho, hay varias transnacionales que están aportando luego, ¿no?, para algunas operaciones humanitarias, ¿no? Y hay un tuit en
en ese tiempo en que se presentó esta propuesta de ley, más el presupuesto, ¿no? Hay un tuit de Trump que dice: la ONU tiene un gran potencial, pero en este momento es solo un club para que la gente se reúna, converse y se divierta. Es un tuit que él tiró. Buenísimo. Es lo que todo el mundo piensa. Claro. Entonces, hoy Estados Unidos aporta el 22% de los fondos de la ONU, Japón 9.68, China 7,9, Alemania 6,3, Francia 4,8, Gran Bretaña 4,4, Brasil 3,8. O sea, el peso de Estados Unidos es importante, digamos. Este proceso, digamos, que también algunos hablan de lenta privatización, Naciones Unidas empezó en realidad con Kofi Annan. Kofi Annan había iniciado un proyecto que se llamó Pacto Global. La idea era que las empresas se comprometan a alinear su estrategia tomando principios de derechos humanos. De este acuerdo es que viene toda esta onda ahora de las empresas y su responsabilidad social de las empresas, ¿no? Que es la manera en que las empresas cumplen con los derechos humanos. Y luego Ban Ki-moon, el que salió ahora es un portugués, el que está al frente, digamos, hablaba también de una nueva era de colaboración. Y la forma concreta que él tuvo eso es que había nombrado un nuevo subsecretario sin aprobación de la Asamblea General. ¿Cómo pudo hacer esta maniobra? ¿Verdad? Porque el sueldo fue pagado por Bill Gates. Ah, eso está, era. Bill Gates entra también. Sí. Entonces hay la institucionalidad que representa para el tema de derechos humanos de Naciones Unidas está en esta situación. O sea, hay un déficit financiero, hay una lenta apropiación del mundo privado, corporativo, empresarial. El que entra ahora viene de una larga experiencia en comisiones de esos proyectos humanitarios, ¿no? Y tiene que reflotar la ONU, o sea, no sabemos cuál va a ser la línea, digamos, cómo va a reflotar. Y en un marco donde la desigualdad en Estados Unidos se ha profundizado, digamos, hay un estudio de este famoso Piketty que muestra, dice que en los últimos 30 años el ingreso del 50% más pobre se congeló y del 1% más rico aumentó en el mismo periodo un 300%. O sea, esa es la situación también. Y para tapar eso viene la discusión de Meryl Streep de que las actrices tienen que ganar más. Gran tema, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es por un lado tenemos el discurso, la narrativa, la dignidad, los derechos humanos, pero la institución rectora está con este problema, ¿no? Y no sabemos el futuro inmediato, cómo continuará. Por otro lado, hay otro proceso que tiene que ver justamente con este progresivo aumento del mundo de las finanzas que se va como devorando todos los órdenes, ¿no? Donde estábamos hablando no es que la muerte de Dios no tiene sentido, pero en realidad se reemplazó, digamos, el dinero es el que ocupa ese lugar y no es cualquier dinero, digamos. Entonces eso también tiene un efecto en términos de lo que sería la garantía y protección de derechos humanos. Hay una politóloga economista holandesa, Saskia Sassen. Son muy recomendables los videos de ella en YouTube, porque como pasó parte de su pubertad y adolescencia en Buenos Aires, tiene un español porteñizado, y es muy clara ella, ¿verdad? Ella es una de las, por lo menos en español, conseguir sus libros, una de las que está siguiendo este proceso, ¿no?, de cambio mundial y cómo afecta eso la relación entre territorio, derecho, ¿no?, mundo de la política. Y su último libro se llama Expulsiones, brutalidad y complejidad en la economía global.
donde ella analiza lo que ella llama el sostenido aumento de las finanzas, por un lado, y cómo en el mundo se fue desarrollando áreas que se van especializando para ciertas cosas. Por ejemplo, o sea, no es casual que toda la región latinoamericana se dedique, o sea, voy a encontrar soja por donde te vayas, ¿verdad? Y toda la cuestión minera y todo. Esas cosas se decidieron en otro lado. Las dos últimas décadas, mirando de acá para atrás, digamos, el, el mundo de las finanzas cada vez se va identificando mucho más con lo que se conoce técnicamente como el mercado de derivados, que es la manera así políticamente correcta de decir especulación, ¿verdad? Y aquí entramos particularmente el sur global, o sea, América Latina, parte de Sudáfrica también, con un movimiento que hace Goldman Sachs, que es creo que ellos están desde 1896, creo que la Goldman Sachs opera en Estados Unidos, ¿verdad? Es una banca de inversión que se especializa en producir productos de inversión para sus clientes, ¿verdad? Y sus clientes son, evidentemente no son miembros de la Federación Nacional Campesina, ¿verdad? Y muchos de sus ejecutivos después fueron o ministros, ¿no? Justamente uno del cercanos dentro de los asesores económicos de Trump es hasta que sube Trump, digamos, era el segundo en la Goldman Sachs. ¿Qué hace la Goldman Sachs? Yo venían trabajando bastante en la especulación inmobiliaria que, pues sabemos, entra en crisis. En 1991 la Goldman Sachs. Ocurre que estas grandes corporaciones de inversión disponen, por el lugar en que están, de información privilegiada. Entonces ya veían ellos el desplome que iba a ser el campo inmobiliario. Entonces van generando otros rubros para sus clientes. En 1991 el equipo de la Goldman Sachs produce lo que se llama la Goldman Sachs Commodity Index. ¿Qué es eso? Es una oferta donde se sentaron matemáticos, economistas, ¿no? Para eso son muy útiles los algoritmos, ¿no? Y analizan los productos estratégicos, digamos, y estos productos estratégicos, tipo en los últimos 5 años, cómo fueron evolucionando sus precios, las proyecciones que podría tener, y se le da como un valor según el volumen de producción. Y bueno, entonces ahí hay unos cálculos algorítmicos y se produce un producto de inversión que le ofrece a sus clientes, ¿verdad? Entonces vos podés invertir en productos energéticos, metales industriales, productos agrícolas, ganadería, metales preciosos. Y si el peso se determina en función del volumen de producción de cada commodity en los últimos 5 años. Para 1999, la Goldman Sachs, haciendo lo intenso, digamos, logra ya que se desregule ese mercado. Entonces, cualquier con interés comprar eso ya puede comprar, ¿no? Las acciones. Imagínense que cuando se logra eso entre 2000 y 2008, la inversión en ese rubro, digamos, se multiplicó por 50, y justamente la crisis alimentaria empieza en el 2008, porque todos los cereales forman parte de ese índice de commodities, ¿no? Por ejemplo, entraba 2000-2008, cuando uno entra en la página de la FAO y empieza a mirar la evolución de los precios de los alimentos estratégicos, va a ver que a partir de los 90 empieza a subir, y fines de los 90 repunta y ya no baja más, ¿no? O sea, muchos de los estudiosos dicen, bueno, a partir de ahí ya adiós
era de alimento barato, digamos. Ya no. Y tiene que ver con que ante el desplome del mercado inmobiliario aparece la especulación, o sea, el alimento se transforma en un mercado especulativo. Y la crisis alimentaria aparece allí. Maíz, trigo, sorgo, soja, arroz, cebada forman parte de ese índice. Al mismo tiempo hay que recordar también que a partir de los años 80 se empieza también la región a desmantelar las políticas agrarias y de alimentación. Entonces, como que se va preparando todo un escenario también sobre el cual va a caer esta cuestión de que se disparan los precios de estos productos que son básicos para alimentos. Y encima se empieza a alargar la historia esto de que faltan alimentos. Entonces hay que sembrar la soja. Pero en los hechos, por ejemplo, en el 2010 la cosecha de cereales era de 2.230 millones de toneladas. Y el consumo calculado era 2.260 millones. Aparentemente había un déficit de 30 millones de toneladas. Pero al desagregar los datos, el consumo humano solamente necesitaba del mundo, digamos, 50 millones de toneladas. El resto se usa para hacer pienso, combustibles. Y encima, en la misma 2010, había 500 millones de reservas. O sea, se empieza esto a guardar la producción, porque se transforma en bienes especulativos. En el 2010 también 35% de la cosecha de maíz de Estados Unidos se usó para producir alcohol, etanol.